Muy buenas tardes, esto es No Todo es Lorca, soy Álvaro Villanueva, hoy estoy en la Universidad de Valencia, hoy nos encontramos con Jaime Siles, poeta, filólogo, crítico literario, traductor y catedrático, hoy emérito, de Filología Clásica, políglota, erudito y humanista. Ha desarrollado su carrera académica en torno a las lenguas prerromanas, al latín arcaico y preliterario, a la literatura latina, también de época clásica, pero también a la poesía del barroco y a la del siglo XX, especialmente la del XXVII. Comenzó su formación en Salamanca, pero ha recorrido multitud de universidades europeas, por mencionar algunas, la de Bérgamo, Berna, Turín, pero también americanas y españolas. Tiene una extensa obra poética que comenzó a los 18 años con Génesis de la Luz y que supuso el inicio de una carrera premiada con variedad de premios, por ejemplo, Ocnos, el Nacional de la Crítica, el de la Crítica de Valencia, el Loewe, José Hierro, Pemán, en 2013 Hijo Predilecto de Valencia y el último, precisamente en este programa titulado No Todo es Lorca, el 22º Premio de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Gracias por acogernos, Jaime, esta mañana en tu despacho. Bueno, en tu despacho, en esta sala de mapas. La sala de mapas del Departamento de Filología Clásica, ¿no? Aquí en la ciudad de Valencia. Gracias a vosotros. Antes de zarpar en este diálogo, como los marineros que se encomendaban a Dios, quería recitar uno de tus poemas. Quizás es un poco atrevido recitarlo delante de ti, pero es el titulado Hacia la página, de sí. Columna, de 1987, que creo que nos puede dar suerte en este viaje que vamos a comenzar. Húmedas, ígneas, líquidas, lejanas voces que resbalabais por el vértigo con sonrisa mirífica y acuática. Frías, fúlgidas, férvidas, selváticas voces que me borrabais del idioma la memoria marina de las algas. Ácronas, créticas, crípticas, cromáticas voces que conjurabais en la lengua, el lenguaje, el mundo, la palabra. Voces sin signos, voces sin perfiles, voces en el vivir visualizadas. Ponedme la pasión de poseeros en el papel preciso de la página. Sí, bueno, es un poema significativo de una época mía. Yo he vivido la cuarta parte de mi existencia en el extranjero. Me formé en las universidades de Tübingen de Alemania. Cuando terminó mi formación en Salamanca, hice en Alemania mi tesis doctoral bajo la dirección de don Antonio Tobar. Fui ayudante del catedrático de Lingüística Indoeuropea de la Universidad de Colonia, Jürgen Untermann, y, como has dicho tú muy bien, pues me he pasado la vida casi de viaje. Entonces ese poema alude en concreto a todas esas otras lenguas que me van ocultando la mía. Y por eso las invoco, para poder rescatar la mía, aunque sea no hablando, como en un habla coloquial normal, sino en la página, es decir, en la escritura. Jaime, para muchos lectores, usted es, ante todo, un poeta de la precisión, de enorme conciencia formal. Pero si tuviera que empezar por un origen, ¿dónde comenzó su vocación literaria? No, empecé siempre como poeta y me he mantenido, aunque yo soy un filólogo de vocación y la filología me ha sido, diría yo, que indispensable para mi poesía y también para mi poética. No puedo hablar de mí como poeta sin hablar de mí como filólogo, y diría que al revés exactamente igual, ¿no? Sí. Pero bueno, yo empecé, como casi toda mi generación, admirando a la generación del 27, admirando al siglo de oro, admirando toda la poesía europea a partir del simbolismo hasta nuestros días, y como teníamos ese deseo de modernizar la lengua poética española, pues nos dedicamos, claro, a estudiar lenguas y a traducir de ellas, ¿no?
¿qué nombres podría mencionar en toda Hombre, esa hay carrera? muchos, podría nombrar a Jim Ferrer, a Carnero, a Luis Alberto de Cuenca, a Antonio Colinas, a Luis Antonio de Villena, a Genaro Talens, a Antonio Carvajal, a Alejandro Duque, a Musco, en fin, es una generación muy amplia. También están Leopoldo María Panero, Antonio Martínez Sarrión, Félix de Azúa, Marco Ricardo Barnatán, que aunque es argentino ha escrito casi toda su obra en España y ha sido para nosotros, digamos, un catalizador de la modernidad, ¿no? En fin, como ven, muchos poetas que han sido compañeros míos de viaje y que gracias a Dios muchos de ellos todavía viven. Como gran conocedor de la tradición clásica, ¿cómo cree que bebe hoy la poesía contemporánea? Bueno, pues curiosamente, hoy que las lenguas clásicas no están bien enseñadas en los institutos porque han perdido muchas horas de docencia, sin embargo hay un interés en el público por la cultura clásica. Yo diría que el caso de Santiago Posteguillo novelando el mundo romano, pues es un hecho significativo, pero también lo es Luciano de Crescenzo en Italia haciendo una nueva Odisea o hablando de filósofos de la antigüedad. Y luego lo es, yo creo que de manera muy clara, el interés que los jóvenes, sepan o no sepan latín y griego bien, tienen por el sistema referencial de la mitología. Y yo creo que en nuestros días la huella del mundo clásico está muy claro en Jim Ferrer. Tiene un poema sobre Dido y Eneas, sin ir más lejos, y un ensayo importante sobre Tácito. Lo está en Carnero, a quien le interesó sobre todo Ovidio y Cornelio Galo. Lo está en Colinas, a través de Leopardi, a quien él ha estudiado muy bien. Lo está en Luis Antonio de Villena, que ha trabajado tanto los griegos del periodo helenístico como Catulo y luego los poetas latinos del Renacimiento. Lo está Luis Alberto de Cuenca, que hizo su tesis sobre Euforión de Calcis, y lo está en Vieci. Yo creo que, curiosamente, en nuestra generación la tradición clásica está muy presente, y en la generación siguiente llega a poetas tan importantes como González Iglesias y como Javier Velázquez, ¿no? De manera que la tradición clásica, aunque pasa siempre por desiertos y hace travesías de ese desierto que a veces duran siglos, sin embargo se ha mantenido, porque es imposible escribir sin la tradición. Se puede escribir contra la tradición, pero aún eso es ya tradición en sí misma. Se ha llamado esto culturalismo, un culturalismo que se decía generacional. Sí, bueno, el culturalismo fue, yo creo que la primera fase de la generación novísima, pero luego hubo muchas otras. Estuvo la metapoesía, estuvo la poesía del silencio, ¿no? Sí. Pero claro, sobre todo al hablar de culturalismo, a lo que se refería la crítica es a la utilización de una voz poemática, de lo que desde Yeats y luego Eliot y Cavafis y Cernuda y el mismo Borges y Pessoa se llama el monólogo dramático. El monólogo dramático es muy antiguo, aparece ya en la lírica griega arcaica y luego lo recoge la tragedia griega, ¿no? De manera que es una formulación expresiva interesante en que uno, a través de un personaje, articula una voz. Sí. Su poesía, bueno, cambiando un poco desde esta perspectiva de la tradición, suele ser muy meditativa. No sé hasta qué punto considera que es un acto de introspección. Bueno, yo le agradezco mucho eso porque la última etapa de mi poesía y la primera, las dos, la primera es más filosófica, más de los presocráticos, y la última es más existencial y reflexiva, es una poesía discursiva. Pero si he hecho una poesía, digamos, más frívola en semáforos, que tampoco, que no me arrepiento de ella, la dejo allí porque es significativa también de una época, digamos, divertida, aunque como usted ha dicho, aunque como tú has dicho muy bien, pues lo que me caracteriza más la poesía de la meditación, la poesía meditativa, la poesía reflexiva, ¿no? ¿Se considera usted un poeta intelectual? Sí. Me considero un poeta intelectual en la medida en que me considero lo que en la antigüedad clásica, de la modernidad misma, se define como un poeta doctus. ¿Cómo ves su inclusión dentro de esa lista de los novísimos?
Bueno, en la lista de los novísimos, cuando la hace Castellet, llega hasta nacidos en 1949, como es Leopoldo María Panero, y que tengan obra publicada. En ese año, entre el 69 y el 70, pues publican libros. Colinas antes había publicado ya en el 68, Preludios a una noche total. Luis Antonio de Villena, Cuenca, Genaro Talens, Carvajal, yo todos publicamos, pero en nuestro caso, que éramos muy jóvenes y teníamos apenas un libro o un cuaderno publicado, no podíamos haber sido introducidos en la antología de Castellet. Yo nunca protesté por eso. En cambio, sí nos recogió Martín Pardo a unos y Antología del espejo del amor, de la muerte de Prieto a otros, de manera que digamos que dentro de la generación novísima, y si usted quiere, de la generación de los 70, ha habido también una evolución, una diacronía. Hay unos poetas que son de la primera parte de la generación, que empiezan a escribir a publicar a mediados de los años 60, y una siguiente que empieza a publicar en los años 70. Yo creo que eso sí serían los movimientos de sístole y diástole de la generación. Es curioso que mencione a Luis Antonio Millena, porque hace no demasiado le tuvimos en el programa. Resulta significativo también que incluso dentro de los novísimos, muchas veces se ha dicho que hay novísimos en esa antología de Castellet que no eran novísimos, es decir, que no cumplían las mismas características que se incluían en el prólogo. Bueno, es posible, porque claro, una antología es una apuesta que una persona, ¿no?, hace, y a veces le salen los resultados y a veces no. Si compra un boleto de lotería, por así decirlo, y a veces sale y a veces no. Hablemos de su método. ¿Cómo trabaja un poema? Bueno, un poema siempre es difícil porque viene cuando él quiere, no cuando uno lo propicia. Esa es la diferencia con los novelistas. Los novelistas pueden escribir todo el día, pueden disciplinarse, los poetas no. Usted puede estar años sin escribir un poema ni un verso y de pronto en una semana escribir un libro. Ese es un hecho de la poesía, es propio así. Yo normalmente trabajo distintas líneas de escritura y de pronto si veo que voy teniendo en una de esas líneas varios poemas, 7, 8, 10, entonces los estudio. Y una vez los estudio intento entender a dónde quieren ir y qué forma me exige. Ese es mi método, fundamentalmente. ¿Qué forma y qué lenguaje me exigen esos temas? ¿Considera que hoy sigue un ritmo prolífico, digamos, también lo que es en la cantidad de poemas? No, yo nunca he sido prolífico. En la primera parte de mi obra me parece que en 10 años o 11 escribí 50 poemas y lo consideraba demasiado. Decía, el rigor no los disculpará. Pero es verdad que después de los 40 años pues he escrito más. Según uno se va acercando al final, pues hombre, hay que esforzarse en producir algo más. Y sí, desde los 40 años hasta hoy, incluso estuve 9 años en silencio, pero aún así luego he publicado bastantes libros con una cierta continuidad de 2, 3 o 4 años entre ellos, ¿no? Pero solamente considero un libro como tal cuando este es una unidad temática y formal. No, nunca un libro es un ramillete de poemas ni una colección que uno saca de un cajón, no. Un libro es una articulación de cosmovisión, de visión del mundo, de pensamiento y de forma. Es un poco la concepción de círculo que tenía Poe. Bueno, Poe es un gran teórico, yo lo admiro mucho como poeta y he escrito un ensayo sobre su método, sobre su filosofía de la composición, porque además ahí demuestra Edgar Allan Poe que sabe muchísimo latín. Discute con todos los metricistas del latín de la época y yo creo que con muchísima razón. A mí Poe me encanta como narrador, como cuentista, por supuesto, pero lo admiro muchísimo, muchísimo como poeta. Y el método que él propone en filosofía de la composición, si no es una broma, pero también se puede leer en sentido humorístico, hay quien lo ha leído así, yo a veces también lo he leído así, pero los consejos que da, la articulación que hace, la exigencia que se impone, pues hombre, eso influyó muchísimo en Mallarmé, en Baudelaire mismo, en Balaguer, en todos. En cambio a Eliot no le gustaba nada. Yo tengo un libro sobre Eliot, y Eliot rechazaba la poética y la escritura de Poe, la escritura poética, cosa que yo nunca he podido comprender muy bien, porque me parece un poeta muy importante. ¿Cree que sus versos
y en general la poesía tiene una función social? Hombre, la poesía siempre ha tenido una función social. Desde la antigüedad clásica, desde Homero ha tenido una función social, que era para una clase social, que era la aristocracia. Pero luego en las islas, piensa usted en Alceo, piensa usted en Safo, piensa en Arquíloco, pues la poesía es para la ciudadanía, ya no para la aristocracia, sino para la ciudadanía. La tragedia ática, la tragedia ateniense, formó después de Homero a los ciudadanos de la polis griega. ¿Cómo? Pues al tematizar las disfunciones del sistema. Y eso es un poco lo que hace la lírica de la modernidad, tematizar las disfunciones del sistema. Por eso yo he dicho, en broma, pero también en serio, que la poesía es la lavandería y la tintorería del lenguaje, porque cada generación ensucia la palabra y la deja sucia a la generación siguiente, que tiene que venir a lavarla, a limpiarla y a plancharla para que esa palabra vuelva a ser nueva. De manera que esa función social, que es el cuidado sagrado del lenguaje, es para mí la principal función de la poesía. Por lo tanto, lo que decía Cortázar, de que no hay que mirar al otro lado del puente en el que está el lector, chocaría un poco, ¿no? Porque si tiene una función social y es para la ciudadanía... No, pero Cortázar también tiene una cosa maravillosa sobre los espejos, ¿no? Sí, de qué manera los poemas nos reflejan, ¿no? Sí. A continuación, Jaime, le quería proponer un ejercicio. Yo comenzaré con una frase sugestiva y de forma encadenada, como cada uno irá añadiendo un verso a este poema, que tendrá 8 versos, sin métrica y sin rima necesaria. Bueno. Como un acto de poesía en vivo. Así. Vale. Y eso le gustaba a Octavio Paz, lo hacía eso, con la renga, ¿no? Bueno, pues yo comienzo diciendo: lo que callo pesa. Y pisa sobre el suelo. Y no deja huella en el paso. Pero sí en lo que leo. E incluso más adentro. ¿Hay adentro o todo es una afuera que va haciéndose adentro? Creo que ahí tendría que terminar el poema, porque es un final maravilloso. Bueno, es un ejercicio improvisado, digamos, para nuestros oyentes. Queríamos ahora abordar otra faceta, la de traductor, que siempre en todas las conferencias y en todas las entrevistas sale esta faceta suya. Ha dicho alguna vez que supone un ejercicio también de humildad. Evidentemente. ¿Qué significado ha tenido para usted esta labor de traducción? Bueno, yo he traducido de 8 o 9 lenguas. He traducido del latín y del griego clásico, he traducido del griego moderno, he traducido del francés, he traducido del latín, he traducido del portugués, del catalán, del inglés y del francés, que yo recuerdo. Unas veces poemas, otras veces libros, otras veces teatro, otras veces ensayo. Y alguna novela, 2 en concreto. Y ha sido un ejercicio muy estimulante. Yo creo que la traducción para un poeta es como los ejercicios de mano para un pianista. Muy aconsejable en los periodos de sequía, porque exige entender otra obra, es decir, la otredad. Es un acto civilizador siempre escuchar, es un acto de escucha. Yo leo un poeta, lo que lo escucho y lo tengo, una vez entendido, que reproducir en mi propia lengua. Tengo que apropiármelo de algún modo. Y eso, como dice un teórico canadiense, Paul Sintot, es un acto doble. Supone, por un lado, una metáfora, porque es un traslado de una lengua a otra, y por otro lado, una germeneia, una hermenéutica, una interpretación del texto para darle la mejor forma en nuestra lengua, ¿no? Y claro, es un acto de humildad, porque uno sabe lo que dice aquel poema en su lengua y ve todo lo que se queda en la mitad del camino al traducirlo a la nuestra, ¿no? Sí, del italiano también he traducido, me he acordado ahora. ¿Cuáles han sido las obras que más ha disfrutado traduciendo? Bueno, pues mire usted, yo creo que he disfrutado mucho. A quien más he disfrutado yo es a Celan, a Pau Celan. Especialmente, no los libros que he traducido también de él, sino 10 poemas que hice en mi juventud, cuando yo estudiaba en Tübingen, y que
me gustaba mucho, como esos poemas eran los que me gustaban, son los que mejor pude traducir. Luego me gustan algunas de las traducciones que he hecho de Wordsworth, y me ha gustado la traducción que he hecho de la balada del viejo marinero de Coleridge, en poesía, así como algunos de los poemas de los líricos griegos arcaicos. De teatro, yo creo que lo que más me ha gustado es Los persas de Esquilo, que se estrenó en el teatro español, y de novela, la de Arno Schmidt, Das steinerne Herz, El corazón de piedra, y Ein fliehende Schwert, un caballo en fuga, de Martin Balzac. Y de ensayo, indudablemente, lo que más me ha gustado traducir es un libro muy difícil, que bueno, no había otra traducción que la española, que era se llama Experiencia estética y hermenéutica literaria de Hans Robert Jauss. Era un libro que estaba hecho a veces de conferencia y entonces le faltaban verbos. Yo tuve que hablar con él y decir, oiga, ¿aquí qué dice usted? ¿Que sí o que no? ¿Cuál es el verbo que rige todo esto? Y como había frases de 30 líneas, tuve que ordenárselas en A, B, C. Entonces los franceses, cuando hicieron ellos la traducción, se inspiraron en la española, que le parecía más ordenada, ¿no? Les parecía más ordenada. Yo creo que eso es en general lo que más me ha divertido. Que hay poetas italianos que también me ha gustado traducidos, algún poema de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, lo que le he dicho es... También he traducido textos de Catulo, que me he divertido mucho con ellos, de Horacio, claro, pero es que esto es infinito, no se puede dar toda la lista, ¿no? Es profesor universitario desde hace décadas. ¿Qué le ha enseñado la docencia y los alumnos que no le ha enseñado en la investigación y en la poesía? Bueno, yo he tenido grandes maestros, y esto hay que agradecerlo, porque eso es un azar. En la Universidad de Salamanca tuve excelentes filólogos clásicos que me dieron clase. Luego en la Universidad Alemana, pues con Antonio Tobar, y luego en Colonia con Untermann, pues claro, me dieron unas directrices extraordinarias, ¿no? De manera que me formé con ellos para la investigación. Pero la docencia me ha gustado mucho. Yo me doctoré a los 25 años y empecé a dar clase en la Universidad de Salamanca a los 25. Luego gané por oposición en el año 79 la titularidad de Filología Latina de Alcalá y me fui a Alcalá, y en el 82 gané por oposición la cátedra de la Universidad de La Laguna. Y siempre la docencia ha sido tan importante para mí que incluso los años en que no fui docente, porque dirigí el Instituto Español de Cultura en Viena y fui agregado cultural en nuestra embajada allí, incluso esos años di clase en las universidades austriacas, di clase en Salzburgo, di clase en Viena y di clase en Graz, en esas tres universidades, ¿no? Y luego gané una cátedra en la Universidad de St. Gallen en Suiza y di clase en la Universidad de St. Gallen, pero también en ese tiempo en la de Berna, en la de Ginebra, en la de Turín. Luego también me invitó Lyon, me invitó Val-la-Marne en París. Fui profesor visitante también de Clermont-Ferrand, que me hizo doctor honoris causa, y de la Universidad de Orleans, también de la Universidad de Bérgamo, es decir, bueno, y estuve en Estados Unidos, en Madison, Wisconsin, ¿no? Que he tenido muchos públicos universitarios distintos. Yo creo que la docencia es vocacional. Mis maestros eran vocacionales, no solo en la investigación, sino también en la docencia. ¿Por qué? Porque un conocimiento que se adquiere, si no se transmite, no existe. Por eso la investigación es muy importante, es un análisis. Pero ese análisis, si no viene seguido una síntesis que lo pueda transmitir a la sociedad y a los demás, carece de sentido, se pierde en sí mismo. Y en la docencia, uno lo que ve es cómo las distintas generaciones ven el mundo de distinta manera a como lo ve uno. Y eso es muy bonito, porque eso demuestra que un texto nunca está cerrado. Como un cuadro tampoco. Un cuadro, cada espectador le añade una mirada. A un texto, cada generación que pasa por encima de él le añade una nueva visión. Y entonces yo he recibido, de mis alumnos muchísimo, de mis alumnos más antiguos, claro. Ahora ya soy mayor y los jóvenes pues son otra cosa a aquellos a los que yo enseñé. ¿Cómo es el alumnado español? ¿Qué podría decirnos respecto al americano
estadounidense? Bueno, el americano es una cosa aparte, porque el americano paga un precio muy alto por ser estudiante. Pero el estudiantado europeo, vamos a llamarlo así, solo paga el 12% de lo que él cuesta. Y el contribuyente paga el 88% restante, que es mucho. Pero no es consciente de ese gran regalo, de esa gran dádiva que la universidad le hace y lo que le pone a su alcance, aparte de las bibliotecas. No es consciente, no se le ha explicado bien lo que cuesta. Y el alumno, yo creo que, por ejemplo, de los alumnos que yo tengo hoy en mi clase, porque yo sigo dando clase como emérito, yo doy clase los martes y los jueves todavía, este cuatrimestre hasta diciembre, de los alumnos que yo tengo, que son 30 y tantos, en mi época solo un tercio estarían en clase. Los otros no habrían llegado a entrar en la universidad, porque el nivel ha ido bajando. Y eso a mí me parece que es terrible, porque nosotros tenemos que competir. La vida es dura, tenemos que competir con otras sociedades y tenemos que tener unas generaciones bien formadas. Y yo creo que la época esa del buenismo, de se va aprobando, mira, que no, eso no puede mantenerse, porque nadie que es un equipo de fútbol dice quiero el peor delantero centro y el peor portero. Nadie que va a operarse de un cáncer dice quiero un señor que tenga suspenso de media en la carrera de medicina. Nadie. Entonces, claro, hay que ser coherentes con eso y hay que exigirle a los alumnos lo mismo que la sociedad les está entregando, que es el estudio y el sacrificio, y que haya una moral de sacrificio. Yo creo que lo peor de la democracia española ha sido atacar la moral del sacrificio. Eso ha sido un error enorme y donde más se ha materializado es en la enseñanza. Y este proceso de un poco de destrucción bueno, y de extensión de la mediocridad también. Bueno, va unido a lo que he dicho anteriormente, sí. Pero claro, hay que entender, la democracia por un lado ha hecho muy bien al extender y poner la educación obligatoria, eso es un hecho, todos estamos de acuerdo, pero debería haber hilado un poquito más fino y haber distinguido velocidades distintas dentro de esa educación. Claro, como hacen todos los países del mundo, ¿no? ¿Pero este proceso es general o es un caso español? Yo creo que hoy está generalizándose en Europa también, pero en España tiene más recorrido, tiene un recorrido más largo, por así decirlo. ¿Qué universidades del mundo cree usted que digamos, todavía... Hombre, Suiza desde luego. Suiza tiene un número clausus de gente para el bachillerato en cada cantón. Ya me parece fuerte, ¿no? En Alemania también se ha relajado algo, pero no tanto. En Francia también se ha relajado algo, pero no tanto. Pero hay que ver también que hay un elemento que ayuda a eso. Y es que antes, cuando yo era estudiante, el medio y el método de ascensión social venía dado por tener un título universitario. Hoy eso se ha acabado. Entonces tampoco los jóvenes dicen, bueno, aunque yo sea un gran estudiante y tenga un gran título, esto me va a resolver a mí un puesto de trabajo, me va a asegurar en el futuro. No lo ven claro. Claro, ahí también la sociedad pienso yo que se ha equivocado. Por eso no solo responsabilizo al estudiante, responsabilizo a la sociedad, también porque la sociedad engaña en este sentido a los estudiantes, ¿no? Y también porque los padres han sido muy suavitos con los niños tienen la piel muy fina, ¿no? Sí. Su formación, ¿cómo puede conjugarse una formación como lingüista dentro de una vocación poética? Bueno, yo creo que desde los latinos, que ya los grandes poetas latinos, alguno de ellos se llamó a sí mismo estudiosus dicti, es decir, estudioso de la palabra poética, estudioso del lenguaje. Bueno, es muy difícil escribir poesía y ser poeta y ser escritor en general sin tener una conciencia lingüística clara y un dominio técnico del lenguaje, ¿no? Para que no se caiga el edificio, ¿no? Sí, bueno, muchas veces se ha dicho que una vez se le ha visto, digamos, las orejas al lobo, que aquellos que estudian filología, digamos, y se dedican a la investigación, tienen una mirada distinta, tanto en las lecturas como a la hora de escribir sus versos. Sí, en la poesía eso es bastante patente. Sin embargo, yo creo que en la novela no. Yo creo que la novela no necesita la filología. La poesía, desde luego, sí.
Pero en la novela no, porque en la novela lo importante es el universo, es el mundo del escritor. Yo no creo que un escritor como Baroja, por ahora un escritor, un novelista importante, necesite la filología, porque él ya tiene un mundo claro, que es una extensión temporal en la que él domina, ¿no? O Galdós, vamos, cualquiera de los... No, pero fíjense, por ejemplo, Valle, que es un novelista lírico, que si es poeta además, Valle es, como dio muy bien Juan Ramón Jiménez, un fabulista, es decir, un creador del lenguaje continuo. Sí. ¿Tiene algún libro suyo con el que se sienta más cercano? Hombre, yo pienso que hay... Me siento cerca de Música de Agua, que cierra un periodo de mi escritura y de mi vida. Me parece que Himnos tardíos fue tal vez mi libro de madurez, y creo que de lo último, pues Doble fondo sería. Esos serían 3 libros que corresponden a 3 momentos de mi evolución. Pasando a un lado más íntimo, ¿qué es lo que más le conmueve en la vida cotidiana, en el día a día? Pues mire, a mí me conmueve la ternura, mucho, y me conmueve la esperanza. La gente, que pese a todo lo que sucede y lo que cae sobre el vivir cotidiano, mantiene un principio de esperanza. Yo eso lo admiro e incluso lo envidio. Comienzo la frase y usted la termina. La literatura es un es un singular del que solo conocemos los plurales. La enseñanza es Una vocación. Jaime Siles es Bueno, un poeta filólogo y un filólogo poeta. un verso que le haya acompañado durante su trayectoria. Puede ser suyo o de sus lecturas. Bueno, me han acompañado tantos que de verdad no sabría extraer uno solo. Pero si tuviera que decirle un verso que sí me ha acompañado mucho, le traduciría uno de Homero que dice: como las generaciones de las hojas, así las de los hombres. Maravilloso. Pues nada resta, Jaime. Muchísimas gracias por recogernos a vosotros. Aquí. Y bueno, creo que nuestros oyentes habrán podido disfrutar de este diálogo en No todo es Lorca. Aunque el último premio que ha ganado sea el de la ciudad de Granada, de Federico García Lorca. Muchas gracias por estar a vosotros. Lo he pasado muy bien y os agradezco el desplazamiento a Valencia y aquí que se hayamos podido recoger en la sala de mapas del Departamento de Filología Clásica con toda la antigüedad contemplada.